La clase pasada estábamos viendo, eh, ¿no he presentado pantalla? No. Voy a empezar ya a hablar sin presentar pantalla. La típica. Fernando Poblete. Ya. Eh, ¿Se ve, cierto? ¿Sí? ¿Basta ya? Sí, claro. Ya, ok. Miren, estábamos viendo, ahora les cambié los power por si acaso, es que el viernes pasado yo tenía un power que decía nutrición celular y dentro del mismo venía el tema de las biomoléculas inorgánicas. Entonces, ahora los separé los power ya para no estarlos juntando y nosotros, bueno, estábamos viendo el objetivo fundamental 9. Y les voy a recordar que el objetivo que estábamos revisando era relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. ¿Ya? Entonces, voy a corregir acá. Como les separé el, el power, le voy a colocar solamente a moléculas inorgánicas, porque el de las moléculas orgánicas está en otro. Y ahí sí. Ahora sí. Entonces, relacionar algunas funciones de las moléculas inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. Eh, ah, claro, no, se me cambió el power. Ay, ay, ¿qué pasó? Chascarro, eso pasa en vivo. Esta es orgánicas. Orgánicas. Por cambiar la cosa, no pasó. Mira, ahora le puse con mayúscula. Orgánicas. Ya. Esto lo voy a minimizar mejor, porque está causando dolores de cabeza. Ya, ahora sí, en la inorgánica, entonces, Mira, Pillito. ya, inorgánicas, ahí sí. Y ahora sí, disculpen el chascarro, pero las cosas en vivo suceden. Ya, entonces el objetivo es relacionar algunas funciones de las moléculas inorgánicas con el funcionamiento celular y la nutrición. Dentro de la biomolécula inorgánica va a estar el agua y las sales minerales. Ya ambas las vamos a obtener por la dieta, ¿cierto? Beber agua y en estar bebiendo agua, ¿cierto? Que también se incorpora por los alimentos el agua, hay alimentos que tienen agua, ¿cierto? Y las sales minerales. Y esto me lo voy a saltar porque esto lo revisamos el viernes, ¿ya? Por lo cual no vamos a volver a hablar de esto, pero yo les dije, pero mi memoria no me falló, y quedamos en el comportamiento inusual del agua o comportamiento anómalo del agua, ¿ya? ¿En qué consiste? Mire, es bien sencillo. Primero, la densidad va a disminuir cuando aumenta la temperatura, ¿ya? Pero como el agua tiene un comportamiento inusual, ¿cierto? Eso se va a cumplir para el agua a partir de los 4 grados Celsius. Es decir, cuando el agua tenga 4 grados Celsius, ¿cierto? Que ya va a estar líquida, porque recordar que el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius, es cuando pasa de sólido a líquido, o al punto de solidificación, en el caso contrario, también es 0 grados Celsius cuando pasa de líquido a sólido. Entonces, cualquier líquido, cuando se aumenta la temperatura, la densidad va a ir disminuyendo y en el agua esto va a suceder desde los 4 grados Celsius. Como podemos ver acá en la gráfica, eso va a significar que cuando el agua tenga 0 grados Celsius,
va a estar como hielo, ¿ya? Sólida. Y cuando empieza a aumentar la temperatura, si se dan cuenta, la densidad va a empezar a subir hasta llegar a 1 gramo partido por centímetro cúbico, que es lo mismo, para que no se confundan, a 1000 kilogramos por metro cúbico, como aparece en la diapositiva anterior. Y de los 4 grados, al igual que todos los demás líquidos, a medida que aumenta la temperatura, va a ir disminuyendo la densidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes tienen dos compuestos de distinta densidad, el compuesto que tiene menor densidad va a estar sobre el que tiene mayor densidad, ¿ya? Por ejemplo, si hay un derrame de petróleo, el petróleo va a estar sobre el agua o bajo el agua. ¿Qué han observado ustedes cuando han visto, ya sea en la televisión? Sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua, ¿cierto? Es decir, se ve una mancha negra, ¿cierto? Uno la ha visto siempre en la televisión, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ya. O algo más simple, que lo hemos visto todos. Cuando ustedes le agregan aceite al agua, ¿dónde queda el aceite? ¿Sobre o bajo el agua? Queda arriba. Queda arriba, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿el aceite tiene más densidad que el agua líquida o menos densidad? Más. Tiene menos. ¿Ya? Menos. Siempre el compuesto que tiene menos densidad va a estar sobre el que tiene más densidad. Ya. ¿Ya? Entonces, en el petróleo, si hay un derrame del petróleo, alguien va a decir, pero es sólido y cómo no se hunde y está sobre el agua que es líquida. Es porque el petróleo tiene una menor densidad, más o menos 0,75. ¿Ya? En cambio, el agua líquida tiene una densidad más o menos de 1. Por lo cual, la densidad del agua líquida es mayor, por ende, la del petróleo es menor, entonces queda flotando, queda sobre el agua. Lo mismo pasa con el aceite. Si ustedes le agregan aceite al agua, el aceite se va a quedar sobre el agua. Entonces, lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa en las zonas muy heladas, ya, como las zonas polares, donde este comportamiento inusual que tiene el agua explica por qué, vamos a ver esta imagen, por qué en los lagos la superficie del agua se congela, ya, queda hielo, y debajo del agua queda líquida. Es porque el agua a 0 grados Celsius, ¿cierto? Está sólida, por lo cual es hielo, y acá debajo de esa capa, ¿cierto? De hielo, que es agua a 0 grados Celsius, va a estar fluctuando el agua a 4 grados Celsius, que es lo que vemos acá, va a estar toda esta fluctuación, y por eso, como la densidad del hielo es menor que la del agua, como la del agua líquida, porque a cualquier temperatura sobre 0 ya el agua pasa a ser líquida. Eso permite la vida acuática, ¿cierto? Bajo esta capa de hielo, que va a ser como un aislante a las bajas temperaturas que se presentan en esas zonas, ¿ya? Y por eso uno ve, ¿cómo se llama? Los lagos, que la superficie está toda sólida. Ya acá le explico que entre 0 y 4 grados Celsius aumenta la densidad progresivamente, lo habíamos visto en esa gráfica, ¿cierto? Y por tanto el agua menos fría, alrededor de 4 grados Celsius, se hunde constantemente hasta llegar al fondo, siendo reemplazada por agua de menor temperatura, alrededor de 0 grados Celsius, en la parte superior, porque su densidad, como lo vimos, es menor. Y siempre el que es menos denso va a estar sobre lo que es más denso, ¿ya? Entonces a 4 o entre 0,1 y 4 va a ser mayor la densidad, por ende a 0 grados Celsius, cuando ya el agua es sólida, ¿cierto? Hielo, es menor. Ya, esto también les va a explicar a ustedes por qué los cubitos de hielo, ¿no es cierto? Si ustedes se van a servir un vaso de juguito en el verano, ¿cierto? Le echan hielo, o
o a la bebida, ¿cierto? ¿Ya? El hielo flota. Es exactamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque la densidad del hielo va a ser menor que la densidad del agua líquida y por eso los cubitos de hielo están flotando sobre el agua. ¿Ya? Hay otra, dentro de esto mismo, del comportamiento inusual del agua, no está acá en el Power, es cuando yo les digo, si ustedes colocan una botella de agua, una botella de vidrio de agua en el congelador, ¿qué le va a suceder a la botella? Se quiebra ¿Y por qué creen que se quiebra? porque el agua se pone, al formarse el hielo, ¿Mm? necesita como más espacio, ¿no? Como que se expande. Ya, muy bien, y eso es porque un comportamiento inusual, porque todo líquido tiene los átomos, ¿cierto? Las moléculas más separadas, y cuando se congela se juntan, y por ende disminuye el volumen cuando se solidifican. Pero el agua es al revés, en vez de disminuir el volumen, se expande, lo aumenta, y eso hace de que el vidrio en este caso se quiebre, ¿ya? También porque el agua es como muy especial ella. Ahora el agua en los seres vivos. Para terminar este Power, nosotros estamos constituidos entre un 70 y 80% de agua, no menor, ¿cierto? De ahí la necesidad de que nosotros debemos beber agua, ¿cierto? Y se considera, cuando, no sé si han escuchado, un elemento vital, está mal emplear el concepto de elemento, porque el agua no es un elemento, es un compuesto, ¿cierto? Entonces lo correcto sería decir un compuesto vital para la vida, ¿ya? Y nosotros debemos beber más o menos unos 2 litros diarios, ¿ya? Como mínimo de agua. Esta agua va a circular a través de los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y transportan los nutrientes y sustancias de desecho. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros orinamos, ¿cierto? La orina, su composición principal, ¿cierto? Es agua, y van todos los elementos tóxicos que se filtran y depuran nuestros riñones, ¿ya? De esta forma el agua siempre va a estar en movimiento, ¿ya? En las células de las plantas y los animales cuentan con una membrana permeable, ¿ya? Que va a permitir el paso del agua al interior y al exterior del organismo. Y además el agua va a ayudar a que se metabolicen. Recordar que estuvimos estudiando la nutrición celular el viernes, ya que son las reacciones químicas, ¿cierto?, que van a suceder o que van a ocurrir dentro de la célula, ya se metabolicen la grasa, los carbohidratos, las proteínas, la sal y otras moléculas esenciales que se encuentran en el citoplasma, ¿ya? En el fondo, que ahí donde se nutre, ¿ya?, la célula. Valga la redundancia, con los nutrientes que los obtienen por medio de los alimentos, ¿cierto? Acuérdense que todo comenzaba cuando nosotros nos alimentábamos. En el caso de los animales, ya el agua va a facilitar el transporte de los nutrientes que se obtienen del alimento y ayuda a remover los materiales de desechos a través de la sangre, ¿ya? Van por la sangre, ¿cierto? De la célula pasan a la sangre. Cuando la sangre llega a nuestros riñones, ¿cierto? Ahí se va a filtrar. Lo malo se va a expulsar por medio de la orina, por dar un ejemplo. Lo mismo pasa con las heces. Ya en el proceso de digestión, también en el intestino, ¿cierto?, se absorben los nutrientes que pasan a la sangre y se van a la célula, pero lo que no les sirve a nuestro cuerpo, es decir, a nuestra célula, se elimina por las heces, ¿ya? Y dentro terminamos el agua y pasamos a las sales minerales. En las sales minerales, acá no vamos a estar dando definiciones de las sales minerales porque ya se vieron, pero en el fondo van a ser los que contienen los minerales que en disolución acuosa se van a ser en el fondo los átomos, cuando una sal se disocia, ¿cierto?, en disolución acuosa,
se liberan los sodios o sea, se liberan los iones, y acá el catión, en este caso para que se entienda la tabla, del sodio, se va a llamar ion sodio, pero en el fondo es el sodio, ¿ya? Ese va a ser el mineral, ¿ya? Ese elemento químico, el sodio, que en nuestro cuerpo va a estar como catión, sodio más, ¿ya? Los otros, ¿de dónde acá, para que se entienda, la fuente de la dieta es cómo incorporamos el sodio a nuestro cuerpo, ¿ya? Principalmente en la sal de mesa, que es cloruro de sodio, ¿cierto? Y en general en todos los alimentos, ¿ya? Pero hay alimentos, ustedes saben que hay alimentos que tienen un signo, un sello negro, ¿sí? De ahí, cuando llegue la mami, ¿ya? Sí, de ahí que estoy en clase. Ya, pues hijo, que estoy en clase. ¿Ya? Espérate un poquito. Ya, entonces, se me fue. Ah, los sellos negros. Y dentro de los sellos negros está el sodio, alto en sodio, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema del sodio? Porque hay personas que son hipertensas, que no pueden consumir tanto sodio, entonces ya esa es una advertencia que si consumen ese alimento, tiene un contenido alto en sodio, les puede hacer mal, les va a afectar, ¿ya? Por ejemplo, si son hipertensos. Como, no sé, si ustedes se han fijado en los alimentos altos en sodio, se los van a encontrar en los quesos, ¿cierto? En los quesos amarillos, en la cecina, ya, por dar un ejemplo, ¿ya? Y ustedes basta que vean alimentos donde traiga el sello sodio. Son porque tienen harto sodio. Por eso el sello negro. Principales funciones, ya, participa en la conducción del impulso nervioso, equilibrio del agua corporal, ya, alto potencial osmótico, y regula la presión sanguínea. Síntomas de deficiencia, significa qué pasa si en nuestro organismo hay bajo sodio, ya, apatía y pérdida del apetito. También tenemos el potasio, ya, también como ion potasio, se encuentra en las carnes, leche, fruta y principalmente en el plátano. Por eso los tenistas generalmente cuando están jugando tenis y están descansando consumen harto plátano, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una fuente de potasio. O Y cuando hay calambres también, generalmente dicen por que eso coma plátano. es que precisamente que es para los calambres, acá tiene el síntoma de deficiencia, debilidad muscular, y eso les va a implicar calambres, ¿ya? Entonces, como el tenista al jugar no se puede acalambrar, ellos consumen durante los partidos plátano. Ya, ¿qué funciones hace? Participa en la conducción del impulso nervioso, regula el ingreso de agua y nutrientes a la célula, y mantiene la función cardíaca y muscular, ¿ya? Entonces, cuando está aquí fallando la función muscular, vienen acá el tema de los calambres, por ejemplo, ¿ya? De ahí que uno tiene que consumir potasio, debilidad muscular y parálisis, si hay deficiencia. También tenemos el calcio. Todos hemos escuchado hablar del calcio y yo creo que todos saben que, por ejemplo, la leche es una buena fuente de calcio, ¿ya? Entonces está la leche y sus derivados, ya derivados, llámese queso, ¿cierto? Yogur, etcétera, ya todo lo que se haga con leche. Y también los vegetales verdes oscuros, ya también son una buena fuente de calcio. Va a participar en la formación y mantención de los huesos, ¿ya? Y dientes, en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y en la sinapsis neuronal. Los síntomas de si falta calcio, raquitismo u osteoporosis, ¿ya? Por eso la gente, especialmente cuando ya somos bien adultos, bueno, siempre es importante consumir calcio, pero también uno ya empieza a consumir calcio en tabletas, ¿cierto? O suplementos ricos en calcio. Las convulsiones, alteración del crecimiento. Y hierro, también es uno, acá yo les destaqué los minerales más importantes, ¿ya?
el hierro en los huevos, en las carnes, ya, en el hígado, ya, que se conoce como la panita, ¿cierto? Leguminosas, ya, legumbres y vegetales de sabor amargo. Constituyente de la hemoglobina, ya que es la proteína que en el fondo transporta el oxígeno por la sangre y también algunos nutrientes, y de vuelta transporta el dióxido de carbono, ¿ya? Y enzimas que participan en el metabolismo energético. Su deficiencia, por si es que alguien ha tenido alguna vez anemia, es porque los glóbulos rojos, ya, que son los que transportan el oxígeno, que tienen la hemoglobina, ¿cierto? Donde el hierro es su principal componente, es fundamental. Si hay poco glóbulo rojo, es porque la persona sufre de anemia, ¿cierto? Anda con sueño, ¿cierto? Anda cansada, no tiene ánimo, y es peligrosa si no se trata, porque como es la hemoglobina es la responsable de transportar el oxígeno, que es vital, ¿cierto? Si no se atiende a tiempo y no se trata la anemia, puede ser mortal. Por ende, su déficit es de hierro. También está el yodo. Yodo. Bueno, acá de los productos que se obtienen del mar, ¿ya? Como los pescados y mariscos, ¿ya? Hay mariscos con un alto contenido de yodo, como el piure, ¿cierto? Etcétera. También está la sal yodada, constituyente de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y síntoma, por ejemplo, el bocio. El flúor, en agua fluorizada, en el té, pescado y marisco, también. Acá me faltó. Mantenimiento de los dientes, le faltó un menos ahí a la F, por si acaso. Alta incidencia de caries dentales. Por eso, generalmente a las pastas de dientes le echan en su composición flúor. Y terminamos las biomoléculas inorgánicas. Y ahora vamos a terminar la clase. No, mentira. Vamos a empezar, si es que terminamos las biomoléculas, pero orgánicas. Y acá parece que yo estuve manipulando ya es el mismo, no, ahí quedó bien. Entonces el objetivo es igual al anterior, solamente que ahora como lo separé en el Power, para no tener un Power muy extenso, muy largo, lo hice en otro Power, y el objetivo, lo único que le cambiamos, en vez de moléculas inorgánicas, le colocamos moléculas orgánicas, ¿ya? Son la única, y están las proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas. Vamos a partir por las proteínas. A modo de recordatorio, como en clases anteriores, en los niveles de organización, ¿se acuerdan que vimos cuando empezamos biología, ¿cierto? En la unidad de la composición química de la célula, vimos los niveles desde el atómico hasta el nivel celular. Y acá tenemos el aminoácido, que es el principal molécula que va a componer a las proteínas, ¿ya? Las proteínas existen muchos, miles de aminoácidos, donde tienen un carbón. Todas las moléculas orgánicas, su principal constituyente es la C, que es el carbono, ¿ya? Tienen un radical, que el aminoácido más simple es un H, y en los demás son hidrocarburos, ¿cierto? Carbonos con hidrógeno, e inclusive hay algunos que tenían un grupo sulfuro, ya, donde estaba el azufre. Tienen todos los aminoácidos un grupo amino y un grupo carboxilo, ya el COOH y el grupo NH2. Esto es súper importante porque por medios de este grupo amino con este grupo carboxilo
se van a ir uniendo los aminoácidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Donde se va a reemplazar una H de este grupo amino por un OH de este otro grupo y se va a liberar una molécula de, ya esa era la estructura de un aminoácido, de agua. Vamos a ver la formación del enlace peptídico. Entonces, por el grupo CO, acá, para que no se cuestionen, cuando yo a este grupo COH le saco un H, me va a quedar CO menos. Y lo mismo acá, si a este le saco un H, va a quedar N, si le agrego un H, me va a quedar NH más, ¿ya? Aparecen acá, más y menos, ya se va a juntar este con este, y en el fondo se va a unir el nitrógeno con el carbono del CO y se va a liberar la molécula de agua. Acá no se aprecia muy bien, pero para que se entienda, tienen un aminoácido, ¿ya? Y después se van a encontrar con esta parte de atrás, con el grupo amino del otro. Entonces, se va a unir el N con el C, con este de acá, con esta O, y se va a desprender una H y el OH, y eso se desprende como agua. Y de esa manera, que ahí va el agua, ¿cierto? Y de esa manera se van uniendo los aminoácidos. Recordar que las proteínas tienen 4 estructuras, ¿cierto? La primaria, que es una secuencia lineal de aminoácidos, después estos se empiezan a plegar, ya sea en alfa hélice o en lámina plegada beta, acá solamente se ve la alfa hélice. Después estas estructuras secundarias se empiezan a plegar y a combinar, ¿cierto? Y forman la estructura terciaria, que todas las proteínas tienen esta estructura. Y las más complejas ya alcanzan la estructura cuaternaria, donde es un conjunto de estructuras terciarias, ¿ya? Por si acaso, se ensamblan las estructuras terciarias y se forma un todo, pero con estructuras terciarias, ¿ya? Este es un cuadro resumen que me va a indicar los elementos principales que contienen las proteínas, donde ustedes los pueden evidenciar en los aminoácidos. Tienen C, H, O, N, y si se acuerdan de la clase anterior, también en unos aminoácidos, yo le expliqué también ahora recién, tenían el grupo sulfuro que se forma con el, que proviene de la unión con el azufre, ¿ya? Entonces todas las proteínas, uno se lo aprende, ya los elementos que tiene, chons, ya uno se lo aprende de esa manera, chons. Después la unidad básica lo vimos, que era el aminoácido, el enlace con lo cual se unen los aminoácidos es el peptídico. Las fuentes, es decir, de dónde obtenemos proteínas en los alimentos, están en las carnes rojas, blancas, en los lácteos, ¿cierto? En la leche, en los huevos, en las legumbres y en los frutos secos, ¿ya? Son como los principales alimentos ricos en proteínas. Un baby. Las funciones de las proteínas, ya. Tiene diversas funciones, ya. Van a actuar como enzimas, presentan funciones estructural, algunas presentan funciones de hormonas, son transportadores, etcétera. Pero como son importantes, vamos a ver las funciones por separado. Como estructural, hay algunas proteínas, ¿cierto? Como las glucoproteínas, forman parte de las membranas celulares. ¿Ya? Las histonas, que son otro tipo de proteínas, ellos envuelven las hebras de ADN y se agrupan de a 8, forman los tómeros y esos van formando, que permite que se vayan condensando el ADN para ir formando los cromosomas, ¿ya? Entonces las histonas forman parte de los cromosomas
que regulan la expresión de los genes, ¿ya? Y en los cromosomas van los genes que son porciones de ADN que llevan una información determinada, ¿ya? Como el color de ojos, ¿cierto? El color del pelo, etcétera. Otras proteínas le van a conferir elasticidad y resistencia a órganos y tejidos, ¿ya? Como por ejemplo el colágeno, no sé si han escuchado hablar del colágeno, del tejido conjuntivo fibroso, ¿ya? La elastina del tejido conjuntivo elástico y la queratina de la epidermis, ¿ya? ¿Cómo funciona enzimática? Las enzimas son proteínas, pero específicas, ¿ya? Que van a tener una función específica y muy determinada, ¿ya? Hay muchos tipos de enzimas, por ejemplo, las ligasas, que se van a encargar de estar ligando, están no sé, siempre se les denomina como asa, ¿ya? Por ejemplo, la peroxidasa, que es muy importante porque dentro de reacciones del metabolismo se produce el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, H2O2, y ese se tiene que eliminar inmediatamente. Ya, como se tiene que eliminar inmediatamente porque es tóxico, existen en la enzima, por ejemplo, la peroxidasa, que lo descomponen el peróxido y ya no deja de ser peróxido. Entonces ya el elemento tóxico deja de ser tóxico. La característica principal de las enzimas es que son muy rápidas, actúan en milésimas de segundo, ¿ya? Porque, por ejemplo, eso mismo, si se produce peróxido, no se puede demorar para que actúen, porque si no, ya lo formado va a causar estrago. Por ende, actúan, pero inmediatamente, ¿ya? Por eso acá sale como actúan como biocatalizadores. Un catalizador es un compuesto que va a acelerar una reacción química, ¿cierto? Va a actuar de manera rápida si es un catalizador positivo, ¿ya? Y de repente en estas reacciones químicas del metabolismo celular se producen sustancias tóxicas, como el ejemplo que le estaba dando ahora. Función hormonal. Algunas de las hormonas son mensajeros químicos, ¿ya? Donde llevan información para que algunos órganos actúen. Por ejemplo, el páncreas libera insulina, ya que es una hormona, la cual va a hacer de que la glucosa que está en la sangre entre a las células, ¿ya? Para la respiración celular. Ya, los que son diabéticos, tienen un problema, que hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que son los insulino dependientes, el páncreas no le genera la insulina, y los diabéticos tipo 2 comienzan con una resistencia a la insulina, y en el fondo ellos tienen insulina, pero la insulina no hace bien la pega, ¿ya? No estoy haciendo También está el glucagón, ya que regula los niveles de glucosa en la sangre, ya. O las hormonas segregadas por la hipófisis, ya, como la del crecimiento, ya que, valga la redundancia, permite que cuando las personas vayan, creciendo, ¿cierto? A medida que se van creciendo, o la adrenocorticotrópica, que regula la síntesis de corticosteroides, ¿ya? O la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Son ejemplos. Como función reguladora, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina, que en el fondo es la mitosis. La mitosis es cuando la célula se empieza a multiplicar, ¿ya? Cuando entran en mitosis, por ejemplo, las células, cuando nosotros estamos en crecimiento, ¿cierto? También, si nos hacemos una herida, ¿cierto? Para que se regenere el tejido, las células entran en mitosis y así sucesivamente. Defensivas, ¿ya? También están las inmunoglobulinas,
inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, ¿ya? El antígeno, ya que estamos en pandemia, es la parte del invasor, del patógeno, que los va a causar la enfermedad, es como la secuencia de su ADN, y el anticuerpo es precisamente lo que va a frenar al antígeno, ya a ese invasor, y cuando hablan que se generan anticuerpos, en el fondo son los que van a frenar precisamente a los invasores, y por eso las enfermedades, los invasores dejan de atacarnos, ya, por si acaso, ya. Entonces el anticuerpo actúa sobre los antígenos. La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragias, ¿ya? Las mucinas, estas son ejemplos de algunas proteínas, tienen efectos germicidas y protegen a las mucosas. Como homeostática, como función homeostática, algunas mantienen el equilibrio. Osmótico, ya la osmosis es el paso del agua por medio de una membrana permeable, como por ejemplo la membrana celular de las células, ¿cierto? Y siempre el agua va a pasar de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Por eso, si ustedes se han fijado, cuando hacen, no sé, un tutti frutti, y ustedes le echan azúcar, ¿cierto? El medio externo de la célula va a estar con una mayor concentración. Entonces, por osmosis, el agua va a salir desde adentro de la célula, va a salir hacia afuera, porque por osmosis va de un medio de menor concentración a uno de mayor, con el fin de disminuir la concentración del medio donde está más concentrado. Y por eso se le llena de jugo la fruta cuando ustedes hacen tutti frutti, ¿ya? Por eso, no es que sea magia, sino es que el agua salió desde la célula hacia afuera, ¿ya? Lo mismo también, por ejemplo, cuando hacen el charqui, ¿cierto? Que es carne seca, ¿cierto? Al sol, también le echan sal, con la misma idea, po, de que como afuera está concentrado, sale el agua de la célula y se seca la carne. Algunas mantienen el equilibrio osmótico, ¿cierto? Y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. El transporte. Transporte de sustancias ya a través se ve como harta materia. No se asusten si yo solamente le hice un power más o menos extenso. Es para mantenerlos informados, ya no es para que se lo estudien y se lo aprendan de memoria y les voy a hacer una prueba y poco menos que tienen que saber todo esto. No, ya no, porque estamos estudiando en la noche les vamos a pasar las cosas por aquí pasó, porque me bastaba. Por dar un ejemplo, me basta con funciones, colocarle esto, diversas, y sería. Pero yo encuentro que no, pues, somos estudiantes, ¿cierto? Debemos conocer, los que lógicamente se quieran informar, tener un poco más de materia, ¿cierto? De más información en el fondo. Y estaba en transporte, ¿cierto? Transporte de sustancias a través de la membrana celular. Ya, cuando vimos la membrana celular, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo el nivel supramolecular, salió la membrana celular porque está formado por varias macromoléculas. Una dentro de ellas estaba las proteínas, ¿cierto? Que van a servir de transporte de alguna sustancia, ¿ya? La hemoglobina, lo acabo de mencionar en la clase, que transporta el oxígeno en la sangre, ¿ya? De los vertebrados. Los vertebrados. ¿Quiénes son los vertebrados? Nosotros somos vertebrados. ¿Están o no? Sí. Los que tienen hueso. Vértebra, ¿cierto? Nosotros. Exacto.
Y la, y la hemocianina transporta el oxígeno en la sangre de los invertebrados. ¿Ya? Eso es como un dato para que uno lo conozca, ¿no? ¿Ya? La mioglobina transporta el oxígeno en los músculos. Ya, muy importante la mioglobina, ¿cierto? Acá los deportistas, ya, importantísimo, porque ahí en los músculos donde más tienen que las células hacer respiración celular. De hecho, la mitocondria es un órgano, un organelo, donde se realiza la respiración celular, y las células de los músculos, a diferencia de otras células, contienen mucho más mitocondria por razones obvias, porque necesitan fabricar energía constantemente, especialmente de los que son deportistas. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Y contráctil, la actina, por ejemplo, y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. De reserva, son interminables, nos acaban las funciones de las proteínas. Por eso las destacan mucho de que uno en la alimentación tiene que consumir hartos alimentos ricos en proteína. Ahora, para que entiendan por qué, ¿ya? Este es el por qué, tiene muchas funciones, ¿ya? De reserva, por ejemplo, la ovoalbumina de la clara de huevo, ¿ya? La gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituyen la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión, ¿ya? La lactoalbumina en el caso de la leche. Terminamos por fin las proteínas. Se parecía como que no vaya a terminar nunca, ¿ya? Y ahora vamos a otra biomolécula orgánica importantísima, ¿ya? Y los carbohidratos o hidratos de carbono. Ya con esta voy a terminar. Voy a dejar pendiente para el viernes las que quedan, ¿ya? Porque no vamos a alcanzar. Carbohidratos, pueden ser muy amistosos para nosotros y a su vez unos enemigos. Bien. Los carbohidratos, porque los aportan, son muy ricos, ¿cierto? Los alimentos que tienen carbohidratos, pero los proporcionan energía, como vamos a ver en las funciones, de forma inmediata, pero esa energía, si no se ocupa, es decir, las personas sedentarias, se va a transformar en grasa. Y ese es el problema, porque ahí donde uno empieza, me incluyo, lamentablemente, a engordar. Por eso, cuando la gente le gusta bajar, cuando dice que ya hablamos el viernes de peso, que en el fondo uno baja la masa, uno en vez de estar no comiendo, uno tiene que consumir menos, ya uno tiene que partir siempre de consumir menos de lo que uno consumía antes y empezar a hacer ejercicio. Es como lo más importante para bajar de peso, por si acaso. Ya, el constituyente, a modo de recordatorio, son los monosacáridos. Ya, acá tengo una molécula representada de forma cíclica de la glucosa, ¿ya? Ese sería el monosacárido, ya es una molécula de glucosa que tiene 6 átomos de carbono, ¿cierto? 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Los disacáridos va a ser la unión de 2 monosacáridos. Por ejemplo, si se une una glucosa con una fructosa, se va a obtener la sacarosa, ¿ya? Y la sacarosa es el principal componente del azúcar de mesa, ¿ya? De esa azúcar blanca, ¿cierto? Granitos de azúcar blanca, ¿ya? Entonces, después cuando se ocurre la digestión, se rompe este enlace, ¿ya? Y se va a liberar glucosa y fructosa, ¿ya? Y la glucosa es la que a nosotros nos interesa para las células, para la respiración celular, ¿ya? Sacarosa, aunque ya está su nombre ahí. Y los polisacáridos son carbohidratos más complejos, donde, por ejemplo, el almidón, ¿cierto? Son miles y miles y miles de glucosas, ¿cierto? Unidas, ¿cierto?
Acá se ven, se empiezan a ramificar, inclusive ya las plantas ahí ya están con almidón. De ahí por eso nosotros en el trigo, ¿cierto? Cuando hacemos la harina, o sea, no es que nosotros las hacemos, sino se obtiene la harina, por ejemplo, del trigo, y de ahí con eso se hacen los fideos, el pan, ¿cierto? Etcétera. Son ricos, alimentos ricos en almidón. Las papas, por ejemplo, los tubérculos como las papas, ya las betarragas, y después con la digestión, claro, pues, al final termina uno dejando la glucosa, ¿ya? El almidón. Ya los carbohidratos, los únicos elementos que tienen son C, H y O. La unidad básica del monosacárido, el tipo de enlace se llama glucosídico, el que va uniendo los monosacáridos. Fuentes, ya, en alimentos de origen animal, como la leche y sus derivados, ya, como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, y ahí se subentiende cuando hablamos de harina, ya uno entra en juego ahí el pan, ¿cierto? Los fideos, bla, bla, bla. También está el arroz, ¿cierto? No de la harina, sino tiene que ver acá por los granos, ¿cierto? Cereales, verduras y frutas. Ya hay algunas verduras que son ricas en carbohidratos, ¿cierto? Las funciones, energía inmediata, acá el resumen como de las funciones principales. Energía inmediata, efecto ahorrador de proteínas, evitar la formación de cuerpos cetónicos. Todo esto lo voy a explicar en este mismo Power. Forman parte de tejidos conectivos o nerviosos y del ADN o el ATP. Para terminar, la glucosa ya va a ser la única fuente de energía para el cerebro, ¿ya? Que consume alrededor de 100 gramos al día, nuestro cerebro, ¿ya? Y acuérdense que es el órgano maestro que gobierna, ¿cierto?, a todos los órganos de nuestro cuerpo, y el corazón es autónomo, es independiente, ¿ya? Los carbohidratos son almacén y reserva de energía en forma de glucógeno, ¿ya? Se almacenan en forma de glucógeno, que son altas glucosas juntas, ¿ya? Por si acaso, que se moviliza rápidamente para generar glucosa cuando se necesita. Los cuerpos cetónicos, ahí se habló de cuerpos cetónicos, van a ser producto del desecho de las grasas que aparecen cuando el cuerpo utiliza la grasa en lugar de los azúcares para generar energía. Me explico. Si ustedes dejan de comer, ¿cierto? Para obtener energía a su cuerpo, la empieza a sacar de las grasas. Pero al sacarla de las grasas se van a originar estos cuerpos que son tóxicos, ¿ya? Y como tal, no debiesen formar. Por eso la importancia de siempre consumir carbohidratos en baja, si no lo empiezan a sacar de las grasas, ¿ya? Y se producen esos cuerpos. La molécula de adenosín trifosfato, ya más conocida como ATP, es la única que al final se puede convertir directamente en energía. Ahí aparecía del ADN. Acuérdense que el ADN está en su unidad básica. Acá no se estudia el ADN porque no es un nutriente. Por eso no está el ADN. Pero acuérdense que su unidad básica eran los nucleótidos, donde tenía un azúcar de 5 carbonos, por eso forman parte del ADN. Y de acá también, pues del adenosín trifosfato, que tiene 3 moléculas de fosfato. El ADN tiene una molécula de fosfato, un azúcar de 5 carbono, pentosa, y la base nitrogenada. Acá, esta molécula es la única que al final se puede convertir directamente en energía. La clasificación de los carbohidratos. Existen los carbohidratos simples, que están los monosacáridos. Mono significa un, sacárido, azúcar. Los más conocidos son la glucosa, que se encuentra en la fruta o en la miel, se almacena en el hígado, ¿ya? Y en el músculo en forma de glucógeno, ¿ya? Altas moléculas así de glucosa. Y la fructosa también se encuentra en la fruta y en la miel, se absorbe en el intestino, pasa al hígado, donde se metaboliza rápidamente a glucosa.
Por eso también los diabéticos no deben consumir mucha fruta, porque igual están incorporando monosacáridos, ya de forma directa. Disacáridos, los más conocidos son la lactosa, que es el azúcar de la leche. Para que sepan, la lactosa tiene dos azúcares, ¿ya? La galactosa, que es producida por la hidrólisis de la lactosa. La sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha o caña de azúcar, que es lo que les dije yo, y la habíamos visto en una imagen hace poquito. Y los azúcares simples no deben representar más del 10% del total de la energía. Azúcares simples son los monosacáridos y los disacáridos, que se obtienen de estos alimentos. Y los complejos, también llamados polisacáridos, son de sabor escasamente dulce. Ustedes, si consumen una papa, ustedes no van a sentir que la papa es dulce, por ejemplo, ¿ya? Lo mismo con el pan, ¿ya? Y son de absorción intestinal más lenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque como tienen muchas moléculas de glucosa, ¿cierto? Entre la digestión y todo, estar, separando estas miles de glucosa, todo es más lento. Los más conocidos son el almidón, que es reserva energética de los vegetales, por si acaso. Se encuentra en los cereales, tubérculos y legumbres. Y el glucógeno, que es la principal reserva de energía del organismo, que se almacena en el hígado y en el músculo. O sea, profe, son como los carbohidratos. Sí, pues, son carbohidratos, pero cuando tienen muchos azúcares simples, miles, se llaman polisacáridos. Y son de reserva. Y hasta acá, aprovecho de decir que queda la clase, voy a terminar de grabar, y quedamos en los lípidos, ¿ya? De hecho, los lípidos en la 28 y tiene 36 diapositivas, ya. Dejo de grabar.